Creí que la iglesia sería mi refugio, que el silencio de sus paredes apagaría mis pensamientos prohibidos. Pero el día que subí al campanario con el sacristán, un hombre de 73 años de mirada grave y manos firmes, comprendí que ni las campanas podían ahogar lo que empezaba a latir en mi pecho. Allí, atrapados por la lluvia, nació un deseo más fuerte que cualquier rezo, un deseo que me cambió para siempre. Nunca pensé que mi vida pudiera medirse por campanadas. Antes eran los turnos de la fábrica, luego los horarios de mi marido en la obra, más tarde el ruido de la cantina al caer la tarde. Ahora, desde hace un año, son las campanas las que marcan mis días, el ángelus de las 12, el repique breve de las 6, el tañido grave de los domingos a primera hora. Entre una cosa y otra, yo limpio, ordeno, abrillanto, aireo. Y escucho. Escucho mucho. Vivo en un pueblo donde las calles se conocen por el olor, la del horno huele a pan tostado, la del río a ropa recién lavada, la de la iglesia a cera y a madera vieja. Mi casa está en la cuesta, 3 esquinas más arriba del atrio. Por la mañana, cuando aún queda frío en el aliento, bajo con el manojo de llaves escondido en el bolsillo del delantal. Me gusta ese peso metálico, es como llevar colgado un pequeño poder que no es mío y, sin embargo, me pertenece mientras dura la jornada. Empujo la puerta lateral, la que casi nadie usa, y el templo me recibe con ese silencio que no es silencio del todo. Crujen los bancos, chilla un gorrión en la nave, el aire guarda ecos de rezos que ya no están. Enciendo la lámpara del presbiterio, abro las ventanas altas para que la luz se cuele en rayas oblicuas y baile en el polvo. Entonces respiro hondo. Hay días en que la iglesia huele a domingo, aunque sea martes. Otros huele a flores viejas, a incienso que se resiste a marcharse, a manos que tocaron el agua bendita y salieron distintas. Mi trabajo no tiene misterio, pasar el trapo por los respaldos, sacar brillo a los candelabros, enderezar los reclinatorios, repasar con aceite los bancos cuando la madera pide. En la sacristía doblo albás y estolas como si fueran sábanas para un huésped importante. Tengo un modo de alisar las arrugas con la palma que aprendí de mi madre, aunque ella jamás entró en una sacristía. A veces, mientras plancho en seco sobre la mesa grande, pienso que cada pliegue guarda un secreto del que no debo enterarme. Mi marido sale temprano y vuelve tarde. La casa, antes de que yo baje a la iglesia, es un catálogo de ruidos pequeños, la cafetera impaciente, el agua que corre en el fregadero, el golpe del vaso sobre la mesa. Hablamos lo justo. ¿Hay pan? Sí. ¿Has visto mis botas? En el recibidor. ¿A qué hora vuelves? No lo sé. No me quejo. Hay matrimonios que ni siquiera preguntan. A veces, cuando él cierra la puerta y el pestillo encaja como un punto final, yo me quedo de pie un instante, con el paño en la mano, escuchando el silencio de la casa. Luego cojo las llaves y bajo. La primera semana que empecé en la iglesia pensé que iba a aburrirme. Uno cree que el silencio pesa, que se mete en la espalda. No es verdad. El silencio, si se le coge la manera, abriga. Empecé a encontrarle gusto a ciertos gestos mínimos, alinear cantoral con cantoral, dejar las velas todas a una altura, recoger los pétalos caídos tras un funeral como si fueran migas de un banquete invisible. Descubrí que hay sonido en las cosas quietas, la madera responde a la bayeta con un susurro, el metal del atril se queja cuando cede, el mármol de la pila bautismal conserva el frío de la noche como un secreto dulce. No estoy sola siempre. A media mañana, el párroco aparece con la prisa templada de los hombres que tienen demasiadas tareas para tan pocas manos. Saluda, deja papeles, pregunta si llegaron las flores, me pide, si no me importa, que quite el polvo de las ménsulas del retablo. Dice, si no te importa, tantas veces que uno se acostumbra a sentir sin pensarlo. Yo lo hago, y al terminar admiro la forma en que el dorado recupera la luz como si la hubiera estado esperando. A veces, cuando hay que mover bancos o subir cajas de libros al coro, pido ayuda. La primera vez me explicaron que para eso estaba el sacristán, que tenía experiencia y espalda, que me bastaba con llamarlo. Yo asentí, aunque al principio me arreglé sola. La autosuficiencia es un vicio que a las mujeres de pueblo se nos pega pronto,
aprendemos a cargar cántaros, a abrir puertas pesadas, a levantar sofás para barrer debajo. Solo cuando me vi con la cuerda de una campana en la mano, sin saber si apretar o soltar, acepté que necesitaría instrucción. La cuerda, ¿qué decir de la cuerda? Es de un cáñamo áspero que antes araña y luego enseña. Pude sostenerla unos segundos y sentí una fuerza antigua tirar de mí hacia arriba, como si la torre entera respirara y yo tuviera que acompasar mi cuerpo a ese aliento de piedra. Miré la escalera de caracol que sube al campanario, estrecha, de peldaños gastados, y supe que ese camino iba a ser mío tarde o temprano. Aún no lo era. Me consoló pensar que, de momento, el suelo bastaba. El pueblo me mira distinto desde que trabajo en la iglesia. No es que me saluden más, pero me saludan de otra manera. La dueña del colmado me pregunta por los ramos del altar, la vecina del quinto me deja recortes de un manto que asegura, hará juego con la Virgen, el jefe de la banda me pide que reserve un banco para los clarinetes el día del patrón. A mí me gusta esa sensación de estar en medio de todo sin pertenecer del todo a nada. Como si fuera una sombra cuidadora, se me ve, pero no molesto. Hay tardes en que me quedo un rato de más cuando todo está listo. Me siento en el penúltimo banco, a la derecha, donde el sol de la última hora entra por una vidriera que pinta de azul el suelo. No rezo exactamente, pero cierro los ojos. Escucho el latido que el silencio deja oír cuando una se permite quedarse quieta. Entonces, entre el zumbido de una mosca teimosa y el crujido de la madera que se acomoda, oigo mi propia vida pasar, el rumor de la fábrica que dejé, la voz de mi madre diciéndome, no corras, la risa de mi hermana en verano, el golpe de la puerta cada noche, las palabras que no decimos en la mesa. Y me pregunto, sin dramatismos, sin angustia, si esta calma no será una antesala de otra cosa que aún no sé nombrar. Un día, a principios de otoño, entró un viento raro por la puerta del atrio y sentí que las velas, aunque apagadas, temblaban. Afuera el cielo tenía un color de cobre pulido. El párroco habló de tormenta para la tarde. Yo, por si acaso, aseguré los postigos de la sacristía y recogí los manteles del altar mayor. Cuando salí al atrio con el cubo y la mopa, una nube enorme tapó el campanario como una mano. Me quedé mirándolo. Hay edificios que no solo se alzan, vigilan. El nuestro es así. He visto novias entrar temblando, ataúdes pasar despacio, niños llorar al primer chorro de agua fría. La torre ha visto más que todos nosotros juntos. Por eso, tal vez, me impuso desde el primer día. Mi marido dice que la iglesia me sienta bien porque vuelvo a casa, más calmada. Lo dice con media sonrisa, como si la calma fuera otra palabra para decir, callada. No discuto. Pongo la cena, recojo, lavo los platos con agua muy caliente hasta que el vapor me borra la cara en el azulejo. Hay noches en que, al cerrar el grifo, busco el rumor de algo que no sé qué es. No es música. Tampoco es voz. Es un llamado. Quizás sea esa necesidad de subir al campanario alguna vez y entender la mecánica del tañido, sentir en las manos la vibración que ordena el tiempo de todo el pueblo. Quizás sea otra cosa. No lo sé. A las 6, cuando tiro del cordón pequeño para que la campana avise, así lo dice el párroco, que avise, hay un segundo previo en que el mundo parece esperar. No dura nada, pero existe. En ese segundo, la cuerda tibia, la palma alerta, el aire quieto, yo siento que podría ocurrir cualquier cosa. Luego la campana habla, clara, obediente, y el pueblo responde, alguien cierra una ventana, alguien entra en el colmado, alguien se persigna en la plaza. Y yo vuelvo a barrer el pasillo central con la seguridad humilde de quien ha cumplido. No hay grandes sobresaltos en mi vida. Las cosas pasan por dentro y se acomodan sin ruido. Nadie diría, viéndome, que guardo preguntas en los bolsillos como quien guarda monedas sueltas. Pero las guardo. A veces, cuando cierro con llave por la puerta lateral y el último golpe del cerrojo retumba como un punto final, me quedo apoyada en la piedra y dejo que la tarde me dé en la cara. Entonces, sin querer, levanto la vista a la torre. Y pienso, sin saber por qué, que algún día subiré. Subiré con alguien que conozca el camino, que sepa dónde el peldaño engaña,
donde la mano ha de colocarse para que la cuerda no te queme, cuánto hay que tirar para que la campana diga lo justo. Alguien que entienda ese idioma de bronces y vientos y me lo enseñe sin prisa. Un maestro de cosas antiguas. Todavía no lo sé, pero la primera vez que suba, la lluvia me atrapará a mitad de escalera, el viento hará vibrar el corazón del bronce, y el silencio, ese que siempre me arropa, se romperá en otro tipo de latido. No será rezo. Tampoco será culpa. Será otra cosa. Por ahora, cierro la puerta, guardo las llaves, y vuelvo a casa por la cuesta. El pueblo se enciende en ventanas, el horno apaga su último lote, la cantina alza su rumor. En la torre quedan, invisibles, las campanas dormidas. Y dentro de mí, algo que empieza a despertarse, muy despacio, como si escuchara desde lejos un llamado que aún no me atrevo a nombrar. El segundo día que coincidí con él fue como si el templo quisiera presentárnoslo sin ceremonias, en medio de lo cotidiano. Yo estaba de rodillas, repasando con un trapo húmedo el zócalo de la nave lateral, cuando escuché el chirrido lento de la puerta grande. El aire fresco entró primero, con olor a tierra mojada, y después apareció él, alto, encorvado solo lo justo, con un paso tranquilo que llenaba el suelo de seguridad. El sacristán. Tenía 73 años y una forma de moverse que no necesitaba explicación, cada gesto parecía llevar la calma de quien ha vivido demasiado para dejarse apurar. Su ropa era simple, una chaqueta de lana con olor a humo de chimenea, los pantalones de faena con rodilleras gastadas. Lo que más me impresionó fueron sus manos. Grandes, ásperas, con venas que se marcaban como raíces viejas. Manos de hombre que había trabajado la piedra, la madera y también la paciencia. «Buenos días», dijo, con voz grave, serena. Levanté la vista con el trapo en la mano, sorprendida por la presencia. «Buenos días», respondí, torpe, como si de pronto estuviera en falta. No dijo nada más. Se acercó a los bancos y empezó a revisar uno por uno, probando la firmeza con las palmas, enderezando los reclinatorios, acomodando los misales. Yo lo miraba de reojo, intrigada por esa mezcla de fuerza tranquila y silencio cómodo. El párroco apareció un rato después, con su andar apurado y sus papeles. «¿Ya conociste al sacristán?», me dijo, mientras me entregaba un ramo de flores para el altar. Asentí. «Te ayudará con lo que no puedas mover tú sola. Él sabe cada rincón de esta iglesia. Desde entonces empezó a ser parte de mis días». No hablaba mucho. El suyo era un lenguaje de gestos, colocar una escalera para que yo alcanzara las lámparas, cargar baldes de agua sin que se lo pidiera, señalar con un dedo donde quedaba mejor una vela o un mantel. Todo lo hacía sin alarde, como si supiera que la discreción también es un oficio. El pueblo lo respetaba. Decían que era viudo desde hacía más de 20 años, que nunca volvió a casarse, que la iglesia lo había recogido como quien recoge una piedra valiosa en el camino. Nadie tenía una palabra mala contra él. Un hombre serio, un hombre de bien, repetían. Pero yo, mientras lo veía subir a la torre para revisar las cuerdas, pensaba que serio no era lo mismo que vacío. Había algo en su mirada, un brillo discreto, como un secreto guardado bajo muchas capas de rutina. Un día, mientras barría el atrio, se acercó con un cubo de agua para enjuagar el suelo. Me lo tendió sin decir nada. Nuestras manos se rozaron apenas en el cambio. Fue un contacto mínimo, casi accidental, pero me recorrió un escalofrío inesperado. Me aparté rápido, sonrojada, y fingí concentrarme en la escoba. Él no hizo gesto alguno. Solo siguió su tarea, como si nada. Pero yo, el resto del día, sentí ese roce encendido en la piel, como si la mano guardara memoria de su calor. Esa noche, en mi casa, mientras cenaba en silencio junto a mi marido, volví a pensar en sus manos grandes sosteniendo el cubo. No entendía por qué un gesto tan simple me había alterado. Quizá era la falta de ternura en mi vida. Quizá el vacío que llevaba años creciendo entre las paredes de mi matrimonio. Lo cierto es que esa noche, antes de dormir, me descubrí deseando que al día siguiente la iglesia me regalara otra excusa para cruzarme con él. Y eso, lo supe en el instante mismo en que lo pensé,
era el principio de algo que ya no podría detener. Con el paso de los días, empecé a darme cuenta de que ya no bajaba a la iglesia solo a limpiar. La rutina de las velas, los bancos y los manteles se había transformado en otra cosa, en la espera. Esperar el momento en que la puerta chirriara y apareciera él, con su andar firme y ese silencio que no incomodaba, sino que me sostenía. Aquel martes, el párroco me pidió que ordenara los bancos del lado derecho. Algunos estaban flojos y había que moverlos para revisar las patas. Yo lo intenté sola, pero enseguida sentí que no podría. Justo entonces, como si hubiera escuchado mi pensamiento, apareció el sacristán. «Déjalo, no lo cargues sola», dijo, colocándose a mi lado. Tomó el banco por un extremo, y me indicó con la mirada que lo ayudara por el otro. Lo levantamos juntos. La madera crujió, y en ese esfuerzo compartido nuestros cuerpos se acercaron más de lo prudente. El olor a madera vieja se mezclaba con el de su ropa, impregnada de humo y campo. Yo respiraba agitada, no por el peso, sino por la cercanía. «Más a la derecha», ordenó, y su voz grave me atravesó como un latido. Cuando dejamos el banco en el suelo, nuestras manos coincidieron un instante sobre la madera. No retiré la mía enseguida, él tampoco. Fue apenas un segundo, pero en mi piel ardió como si hubiera sido mucho más. «Bien», dijo, retirando su mano al fin. Y volvió a su calma de siempre, como si nada hubiera ocurrido. Yo seguí trabajando con el trapo, frotando más de la cuenta, como si así pudiera apagar el temblor que llevaba dentro. Más tarde, me pidió que lo acompañara a la sacristía. Teníamos que doblar unos manteles del altar, recién lavados. Extendimos la tela blanca sobre la mesa grande. El lino era frío, áspero, y nuestras manos se rozaban al alisarlo. Él doblaba despacio, con precisión de hombre acostumbrado a repetir el mismo gesto durante años. Yo lo observaba en silencio, hipnotizada por la seguridad de sus movimientos. «Aquí», dijo, señalando con un dedo nudoso el pliegue que faltaba. Me incliné y nuestras cabezas quedaron demasiado cerca. Sentí el calor de su respiración en mi mejilla. Por un instante, contuve la mía. No fue necesario mirarlo para saber que él también se había dado cuenta. Terminamos de doblar el mantel sin decir una palabra. Lo guardó en un armario y cerró la puerta con un golpe seco. Luego me miró. Sus ojos tenían la serenidad de siempre, pero también algo más, un brillo que yo no había visto antes. No hablamos. Solo bajé la cabeza y recogí mis cosas. Pero en el camino de regreso a casa, con el cesto vacío en la mano, supe que algo había empezado a crecer en ese silencio compartido. Esa noche, mientras servía la cena, mi marido me preguntó por la iglesia. Le respondí lo justo. No le conté que ya no era el polvo ni la cera lo que me hacía volver cada mañana, sino la presencia de un hombre mayor que, sin proponérselo, me había devuelto un latido que creía perdido. El párroco nos pidió aquel jueves que subiéramos al campanario a revisar la cuerda de la campana grande. Había sonado irregular la última tarde y temía que estuviera floja. Yo nunca había pasado más allá de la sacristía, y solo de mirar la escalera de caracol ya me mareaba. El sacristán asintió con naturalidad, como quien acepta un encargo más. «Ven conmigo, te enseñaré», me dijo, y la manera en que pronunció esas 3 palabras me recorrió la piel como un mandato secreto. La escalera era estrecha, de piedra gastada, y subíamos uno detrás del otro. Él iba primero, sosteniendo una lámpara pequeña, y yo lo seguía con las manos apoyadas en la pared húmeda. El silencio del templo quedaba atrás y lo único que escuchaba era el eco de nuestros pasos y el roce de su respiración grave, acompasada, marcando el ritmo de mi subida. Había un olor a polvo antiguo, a madera y a hierro oxidado. En cada curva de la escalera, el haz de luz iluminaba fugazmente sus manos, grandes, seguras, sosteniendo la lámpara. Yo las miraba sin querer, imaginando qué sentiría si me sostuvieran a mí en lugar de una cuerda. Al llegar arriba, el viento nos golpeó con fuerza. La torre estaba abierta por ventanales desde donde se veía todo el pueblo, las casas pequeñas, las calles torcidas, el río brillando a lo lejos. Las campanas colgaban como gigantes dormidos, inmóviles,
pero con una presencia que imponía respeto. Él se inclinó sobre la cuerda principal. Yo me acerqué para observar. Tócala, me dijo. Siente la tensión. Extendí la mano y acaricié el cáñamo áspero. Era duro, resistente, como si guardara la fuerza de siglos. Él se colocó detrás de mí y tomó la cuerda con sus manos, envolviendo sin querer las mías. ¿Ves? No se trata de tirar fuerte. Es encontrar el punto exacto donde la campana obedece. Su voz estaba tan cerca que la sentí más que la escuché, vibrándome en la espalda. El roce de sus manos sobre las mías me hizo estremecer, aunque fingí atención al cáñamo. ¿Y si tiro demasiado? Pregunté, casi susurrando. Entonces la campana se quiebra, o te arrastra con ella. Sus palabras eran advertencia, pero yo las recibí como metáfora. Me giré un instante, y lo encontré mirándome con esa calma imperturbable, como si supiera exactamente lo que había provocado en mí. Un trueno retumbó en el horizonte, sacándonos del momento. El viento empezó a colarse por las aberturas de la torre, y él me indicó que bajáramos antes de que la tormenta estallara. Descendimos deprisa, pero yo bajé con las manos aún ardiendo del contacto con las suyas. Esa noche, al acostarme, el ruido del trueno volvió a mi memoria junto con la imagen de sus manos envolviendo las mías. Y me descubrí deseando, con un vértigo que me asustó, volver a subir al campanario solo para sentirlo otra vez tan cerca. Ese viernes el cielo amaneció extraño, como si alguien lo hubiera pintado con pinceladas de plomo. El párroco nos pidió revisar de nuevo las campanas, porque el viento de los últimos días había movido las cuerdas. Yo acepté sin decir nada, aunque por dentro ya temblaba. Volver al campanario significaba volver a estar cerca de él, a solas, en ese lugar que parecía latir con sus propios secretos. Subimos la escalera de caracol, más oscura que nunca. La humedad goteaba por las paredes, y el eco de nuestros pasos parecía un tambor lejano. Él llevaba la lámpara en la mano, y la sombra de su cuerpo se proyectaba sobre la piedra, enorme, firme, como un guardián antiguo. Arriba, el aire nos recibió con un golpe frío. Las campanas se mecían apenas, como si intuyeran lo que se acercaba. Desde las ventanas altas vimos el horizonte cubierto de nubes negras que avanzaban rápidas. Será fuerte, dijo, observando el cielo. Nos acercamos a la campana mayor. La cuerda estaba húmeda, más tensa que de costumbre. Él me indicó que la sujetara mientras revisaba el nudo. Me coloqué frente a la cuerda y puse mis manos sobre ella. Un instante después, sus manos grandes cubrieron las mías para enseñarme la presión justa. El primer trueno retumbó como si naciera dentro del bronce. La torre vibró, y yo, sin pensarlo, me incliné hacia él, buscando refugio. Sus brazos se cerraron un instante alrededor de mí, firmes, protectores. Sentí su calor contra el frío de la tormenta, y todo mi cuerpo se tensó con una mezcla de miedo y deseo. Nos quedamos así unos segundos, demasiado cerca, respirando el mismo aire cargado de electricidad. Sus ojos se encontraron con los míos, y en esa mirada no había sermón ni advertencia, solo una verdad desnuda, inevitable. El trueno volvió a rugir, más cerca, y el cielo se desgarró en un relámpago. La lluvia empezó a golpear con fuerza los ventanales, cerrándonos allí arriba. Nadie podía vernos, nadie podía escucharnos. El pueblo entero estaba abajo, ajeno, mientras nosotros compartíamos ese secreto suspendido entre piedra, viento y bronce. Él me rozó la mejilla con la yema de los dedos, un gesto leve, apenas un susurro sobre la piel. Yo cerré los ojos y lo dejé hacer. No hubo beso, no aún, pero el temblor en mis labios era ya la respuesta. Hay cosas que ni la campana puede callar, murmuró, con voz grave, casi un ruego. Cuando la tormenta empezó a amainar, bajamos en silencio. Sus manos no volvieron a tocarme, pero el recuerdo del roce ardía en mí como una confesión imposible de borrar. Esa noche, al acostarme, el sonido de los truenos aún retumbaba en mis oídos, mezclado con la caricia de sus dedos en mi mejilla. Y supe que la torre no sería ya nunca solo un lugar de campanas, sería el espacio donde mi vida había comenzado a sonar de otro modo. Después de la tormenta nada volvió a ser igual.
El campanario había guardado un secreto que no se decía con palabras, pero que estaba ya escrito en mi piel. Cada vez que subía a limpiar los bancos o a ordenar la sacristía, recordaba la fuerza de sus brazos rodeándome, la suavidad inesperada de sus dedos rozando mi mejilla. Empecé a inventar excusas para verlo. Decía que necesitaba ayuda para mover un banco que pesaba demasiado, aunque sabía que podía arrastrarlo sola. Fingía que no alcanzaba las lámparas, para que él colocara la escalera y se quedara a mi lado sujetándola. Me ofrecía a revisar los manteles de los altares con él, aunque ya estuvieran planchados y doblados. Y él aceptaba cada excusa con esa calma suya, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo, pero sin reprocharlo. Sus ojos me seguían en silencio, con esa mezcla de paciencia y fuego escondido que me hacía temblar. Una mañana, mientras acomodábamos los reclinatorios, nuestras manos se toparon otra vez sobre la madera. No se apartó. Me miró fijo, sin decir nada, y en ese gesto había más confesión que en cualquier rezo. El aire se me volvió espeso, y tuve que apartar la vista para no delatarme. El pueblo, sin embargo, tiene ojos que ven incluso donde no miran. Las vecinas empezaron a hacerme preguntas con sonrisa torcida. ¿Y no te da miedo quedarte tantas horas sola en la iglesia? Dicen que el sacristán es muy serio, ¿no será también muy callado contigo? Yo respondía con evasivas, fingiendo indiferencia. Pero por dentro, cada palabra me encendía más, porque sabía que, aunque lo negaran, ya había rumores. Y el riesgo hacía que lo deseara aún más. Una tarde, al terminar, el párroco me pidió que acompañara al sacristán al campanario para revisar un cordel suelto. Cuando lo vi subir delante de mí por la escalera estrecha, con la lámpara en la mano, sentí que mis piernas temblaban. No era miedo. Era la certeza de que lo estaba buscando, aunque fingiera que solo obedecía órdenes. En lo alto, el viento volvió a rodearnos. Él comprobó la cuerda, yo lo observaba en silencio. De pronto, se giró hacia mí, con los ojos encendidos en una calma peligrosa. Si sigues inventando excusas, un día ya no habrá vuelta atrás, dijo, con voz grave. Me quedé inmóvil. No supe qué responder. Y sin embargo, mi silencio fue ya la respuesta. Bajamos juntos, sin tocarnos. Pero esa noche, mientras me miraba al espejo, entendí que las excusas no eran solo un juego, eran la antesala de algo que se acercaba con fuerza, algo que ni las campanas podrían callar. Ese jueves por la tarde el párroco salió antes de lo previsto, dijo que tenía que visitar a un enfermo en la aldea vecina y nos dejó las llaves, a mí y al sacristán. Recuerdo que al cerrar la puerta tras de sí, el eco de sus pasos se fue perdiendo en la plaza, y el silencio dentro de la iglesia se volvió más profundo que nunca. Yo me quedé en la sacristía, ordenando las albás y repasando un mantel que ya estaba limpio. Fingía que tenía trabajo, pero en realidad esperaba. Y él apareció, como siempre, sin anunciarse. Se apoyó en el marco de la puerta, con las manos cruzadas a la espalda, observándome en silencio. Ya no quedan tareas, dijo, con voz grave. Siempre hay algo que hacer, respondí, sin levantar la vista, acariciando la tela con los dedos como si eso me salvara. Se acercó despacio, y sentí el aire moverse con él. La mesa de la sacristía nos separaba, cubierta de telas blancas que parecían más puras de lo que éramos nosotros en ese momento. Sus manos se posaron sobre la madera, grandes, firmes. Las mías seguían encima del mantel, y poco a poco, sin que pudiera evitarlo, quedamos tan cerca que un roce era inevitable. Tú sabes lo que está pasando, murmuró, bajando los ojos hacia mis dedos. Lo sé, susurré, apenas audible. La penumbra de la sacristía nos envolvía. El único sonido era el goteo de una gotera lejana y nuestros corazones latiendo demasiado fuerte. Él avanzó un poco más, inclinándose sobre la mesa. El mantel quedó arrugado entre nuestras manos. Cuando levanté la vista, lo encontré mirándome con esa mezcla de ternura y fuego que me desarmaba. Entonces ocurrió, sus labios buscaron los míos, lentos, seguros, como una confesión largamente retenida. El beso fue breve, pero intenso, lleno de todo lo que habíamos callado. Nos separamos rápido,
como si la misma iglesia nos vigilara. Me llevé la mano a los labios, temblando. Él respiraba agitado, pero mantuvo la calma en su rostro. Esto no debería pasar aquí, dijo, casi como un ruego. Y sin embargo pasó, le contesté, con la voz quebrada. El silencio volvió a cubrirnos. Ordenamos las telas como si nada hubiera ocurrido, salimos por puertas distintas, fingiendo normalidad. Pero yo sabía que ese beso era un antes y un después. Esa noche, en casa, mi marido me preguntó por qué estaba tan callada. No supe qué decirle. Me limité a sonreír. Y mientras me acostaba junto a él, con el sabor del beso aún ardiendo en mis labios, comprendí que lo que había nacido en la sacristía ya no se apagaría jamás. El cielo amaneció plomizo, igual que aquel día en que la primera tormenta nos atrapó en la torre. Pero ahora, después del beso en la sacristía, nada era lo mismo. Yo ya no era la mujer que se refugiaba en el silencio para no confesar lo que sentía, ahora lo llevaba en la piel, en la respiración, en cada paso que daba hacia la iglesia. El párroco pidió que subiéramos de nuevo al campanario para comprobar el estado de la campana grande. El aire estaba cargado, denso, y el viento soplaba con un rumor que parecía presagio. Él me miró antes de empezar a subir y en sus ojos había una pregunta que no se atrevía a pronunciar. Yo asentí sin palabras. Y subimos. La escalera de caracol se estrechaba con cada vuelta. La lámpara en su mano proyectaba sombras sobre la piedra húmeda. Yo lo seguía de cerca, y cada peldaño me parecía una invitación al vértigo. El rumor de los truenos crecía, lejano aún, pero presente, como un tambor que nos marcaba el destino. Arriba, el viento golpeaba con fuerza. La campana se balanceaba apenas, emitiendo un murmullo metálico que parecía un corazón gigantesco latiendo en la torre. Las nubes se arremolinaban, negras, y el pueblo quedaba pequeño a nuestros pies, como un tablero de casas de juguete. Él se acercó a la cuerda para comprobar la tensión, y yo me situé detrás, observando sus manos firmes, seguras. Entonces se giró, de improviso, y me miró fijamente. No deberíamos estar aquí, murmuró, casi con dolor. Y sin embargo estamos, le respondí, con la misma frase que me había nacido en la sacristía. El trueno estalló sobre nuestras cabezas y, como un reflejo, me refugié en él. Sus brazos me envolvieron con fuerza, y esta vez no hubo resistencia. Su boca encontró la mía con urgencia, como si el cielo nos empujara a confesar lo que ya era imposible ocultar. El beso fue largo, profundo, acompañado del rugido de la tormenta y el repique involuntario de la campana que vibraba con el viento. Nos apretamos contra la piedra de la torre, mientras la lluvia comenzaba a colarse por los ventanales. El mundo entero parecía gritar, pero nosotros estábamos en un silencio nuestro, hecho de respiraciones entrecortadas, de labios que se buscaban con hambre, de manos que no sabían dónde terminar. Cuando al fin nos separamos, jadeantes, él apoyó la frente en la mía y cerró los ojos. Esto nos va a condenar, susurró. O nos va a salvar, le contesté, con el corazón desbocado. La tormenta siguió rugiendo, pero yo ya no la temía. Porque había descubierto que el verdadero trueno estaba dentro de mí, y que ni las campanas del campanario podrían acallarlo. Descendimos cuando la lluvia aflojó, cada uno en silencio, pero sabiendo que nada volvería a ser como antes. Esa noche, en mi cama, escuché los truenos lejanos mezclados con el eco de sus besos, y comprendí que la torre se había convertido en nuestro lugar secreto, nuestro altar profano. Aquella tarde el cielo se había vestido de un gris tan oscuro que parecía de noche. El párroco, preocupado por el repique irregular, nos pidió al sacristán y a mí que subiéramos a revisar la campana grande antes de que la tormenta descargara. Yo acepté sin pensarlo, aunque el corazón ya me retumbaba, sabía que aquel encierro arriba, solos, nos arrastraría a algo que ninguno de los dos podría evitar. Subimos la escalera de caracol con la lámpara en la mano. Él iba delante, con paso firme, y yo lo seguía de cerca, respirando el aire húmedo que traía olor a piedra mojada. El eco de nuestros pasos era el único sonido dentro de la torre, como si el mundo entero se hubiera detenido para escucharnos. Cuando llegamos arriba, el viento nos recibió de golpe.
Las ventanas abiertas dejaban entrar ráfagas heladas que hacían vibrar el bronce de la campana, un murmullo grave que se confundía con mi propio temblor. Desde allí se veía el pueblo pequeño, encogido bajo las nubes negras que se arremolinaban en el horizonte. Él comprobó la cuerda, tirando con sus manos grandes y firmes. Yo lo observaba, sin poder apartar la vista, mientras la tormenta rugía cada vez más cerca. De pronto, giró la cabeza y me miró. No dijo nada. Solo me miró, con esa intensidad que parecía atravesarme entera. El primer trueno estalló sobre nuestras cabezas, y yo, asustada, di un paso hacia él. Su reacción fue instintiva, me rodeó con sus brazos, apretándome contra su pecho. Sentí el calor de su cuerpo contrastando con el frío del viento, y en ese abrazo encontré un refugio que no había conocido en años. Nuestros rostros quedaron demasiado cerca. El viento nos despeinaba, la lluvia entraba a ráfagas, pero nada importaba. La campana vibraba con cada golpe de aire, como si nos llamara. Y entonces, sin pensarlo, sus labios rozaron los míos. No hubo duda, no hubo resistencia. Lo besé con la misma urgencia con la que el cielo se desgarraba en relámpagos. El trueno siguiente cubrió el sonido de nuestra respiración agitada. Mis manos se aferraron a su cuello, sus dedos acariciaron mi mejilla como quien toca algo frágil y prohibido. Nos besamos como si la tormenta no estuviera afuera, sino dentro de nosotros. Cuando al fin nos separamos, ambos jadeábamos. Él apoyó su frente en la mía, cerrando los ojos. Esto, nunca debió pasar aquí, murmuró, con voz rota. Y sin embargo pasó, le respondí, con el corazón desbocado. La lluvia empezó a caer con más fuerza, obligándonos a quedarnos un rato más arriba, atrapados. No hablamos. Solo nos quedamos de pie, hombro con hombro, mientras el viento agitaba las cuerdas de la campana como si quisiera anunciar al mundo nuestro secreto. Al bajar, cuando la tormenta aflojó, ninguno se atrevió a mirarse. Pero yo sabía que ya nada sería igual. El campanario había dejado de ser un lugar de trabajo, era ahora nuestro altar profano, el lugar donde había nacido un deseo imposible de apagar. Esa noche, tumbada en la cama junto a mi marido, aún sentía el eco de sus labios en los míos y el temblor de la campana resonando dentro de mí como un llamado. La tormenta del campanario quedó grabada en mí como un tañido eterno. Desde entonces comencé a vivir con la certeza de estar dividida en dos mujeres distintas. En mi casa era la esposa que servía la cena, que recogía los platos sin que nadie se lo pidiera, que se acostaba al lado de un marido que ya no reparaba en mis ojos. En la iglesia, en cambio, era otra, la mujer que lo buscaba con la mirada, que inventaba excusas para quedarse un minuto más, que recordaba el calor de sus labios cada vez que pasaba un trapo sobre el altar. Por las mañanas me recogía el cabello con más esmero, me ponía la blusa menos gastada, y me lavaba el rostro con agua fría antes de bajar al templo. No era para mi marido. Era para él. Y ese secreto me quemaba en el pecho con un placer extraño, hecho de miedo y orgullo. En el templo, los roces se habían vuelto inevitables. Al pasarme un cubo de agua, sus dedos rozaban los míos, al subir la escalera, su sombra se mezclaba con la mía. Cada gesto tenía un eco, como si la piedra misma guardara memoria de lo que había nacido allí. Una mañana, mientras ordenábamos juntos los reclinatorios, me atreví a hablarle en voz baja. Después de la tormenta, ya no soy la misma. Él guardó silencio unos segundos, y luego murmuró. Yo tampoco. Ese reconocimiento me estremeció más que cualquier beso. Ya no era solo yo la que ardía en secreto, él también estaba atrapado en el mismo fuego. Pero el pueblo siempre mira. En la plaza, al comprar pan, escuché a dos mujeres cuchichear. Ella pasa más horas de las necesarias en la iglesia. Y él, ya no parece el mismo desde hace un tiempo. Tragué saliva, fingí no oír, pero por dentro el miedo me arañaba. Sabía que los rumores no tardarían en crecer. Por la noche, en mi casa, mi marido me preguntó: ¿por qué llegas tan tarde siempre de la iglesia? El padre me pide más cosas, mentí, sin pestañear. Él no insistió, pero su mirada larga me heló la sangre.
Era como si sospechara, como si algo en mí me delatara sin querer. Me acosté junto a él con la espalda rígida, los labios apretados. Y mientras lo escuchaba roncar, mi mente viajaba al campanario, al beso bajo la lluvia, a sus manos firmes sujetando las mías. Entendí entonces que no había vuelta atrás. Vivía dos vidas en un mismo cuerpo, y en ambas lo deseaba solo a él. El aire del pueblo olía a tierra húmeda después de la tormenta. Esa mañana el párroco salió de viaje para un encargo en otra aldea y nos dejó las llaves de la iglesia. «Ordenad la sacristía, que hay manteles acumulados», dijo antes de marcharse. Apenas cerró la puerta tras de sí, el silencio se instaló como un cómplice. Entramos a la sacristía juntos. La mesa grande estaba cubierta de telas blancas, algunas dobladas, otras enredadas. Empezamos a trabajar en silencio, uno frente al otro. Yo alisaba un mantel con la palma, él lo doblaba con calma, estirando bien las puntas. Nuestras manos se rozaban una y otra vez, cada vez más despacio, cada vez más conscientes. La lámpara iluminaba débilmente el cuarto. Afuera, la plaza tenía ruido de mercado, pero dentro solo existíamos nosotros y el murmullo de la tela. De pronto, él dejó de doblar y me miró fijo. «Esto no es solo trabajo», dijo, con voz grave. Sentí que el corazón se me escapaba. «Lo sé», respondí, con un hilo de voz. La tela cayó de sus manos al suelo. Rodeó la mesa y se detuvo frente a mí. Sus manos grandes se alzaron hasta mi rostro, rozando mis mejillas con una ternura que contrastaba con su fuerza. Cerré los ojos y me dejé llevar. Su boca buscó la mía, primero despacio, luego con hambre contenida. El beso fue largo, hondo, como si el tiempo nos perteneciera. Mis dedos se aferraron a su chaqueta gastada, sintiendo el calor de su cuerpo bajo la lana. Él me abrazó con fuerza, levantándome apenas del suelo, como si quisiera llevarme consigo lejos de todo. El mundo desapareció. Ya no había iglesia, ni sacristía, ni pueblo. Solo su aliento en mi cuello, sus manos en mi espalda, mi cuerpo temblando entre sus brazos. Nos movimos torpes, ansiosos, pero con una necesidad tan pura que ni la culpa pudo detenernos. Cuando al fin nos separamos, jadeantes, apoyé mi frente en su pecho. Podía escuchar el latido fuerte de su corazón, acompasado al mío. Él acarició mi cabello con delicadeza, como quien guarda un tesoro frágil. «No sé qué será de nosotros», susurró. «Ni yo, pero no quiero detenerlo», le respondí. Nos quedamos un rato más abrazados, en silencio. Afuera las campanas del reloj municipal dieron la hora, cubriendo cualquier ruido que pudiéramos hacer. Cuando salimos, lo hicimos cada uno por una puerta distinta, fingiendo normalidad. Nadie sospechó nada. Pero yo sabía que ese día, en la sacristía cerrada con llave, había cruzado definitivamente la línea. Esa noche, tumbada junto a mi marido, aún sentía sus besos recorriéndome la piel. Y comprendí que ya no vivía solo una doble vida, ahora tenía dos almas, y ambas le pertenecían a él. El domingo, como cada semana, me senté en el banco de siempre, el tercero a la derecha, bajo la vidriera azul que teñía de calma la madera gastada. El templo estaba lleno, los vecinos apiñados, el murmullo de las oraciones ascendiendo como humo. Yo tenía el rosario entre los dedos, las cuentas resbalando una a una. Pero mi mente no estaba en el rezo. Cada palabra del sacerdote se me perdía en la memoria. Donde debía haber penitencia, yo recordaba sus labios en mi cuello. Donde debía haber perdón, sentía la presión de sus brazos rodeándome. Y cuando el coro entonó el «Señor ten piedad», yo cerré los ojos y lo vi a él, de pie en la sacristía, con las manos grandes apoyadas en la mesa, mirándome como solo él sabía hacerlo. Intenté rezar más fuerte, obligarme a concentrarme. Pero cuanto más apretaba las cuentas del rosario, más me invadía su imagen. Y me descubrí temblando, no de fe, sino de deseo. Después de la misa, ayudé a recoger velas y flores. Él estaba allí, como siempre, recogiendo en silencio. Nuestras miradas se cruzaron un instante y aparté los ojos rápido, con el rostro encendido.
Sentí que si alguien nos observaba habría visto en ese segundo toda mi confesión. Al volver a casa, mi marido me preguntó si había rezado por nosotros. Asentí sin poder sostener su mirada. Me encerré en la cocina y me quedé de pie, mirando las paredes blancas, preguntándome qué había sido de mi fe, de mi calma, de la mujer que entraba en la iglesia para limpiar sin esperar nada. Esa noche me arrodillé junto a la cama, como hacía de niña, y recé un Padre Nuestro. Pero las palabras se rompieron en mi boca, porque cada vez que decía, líbranos del mal, sentía que estaba pidiendo que me libraran de él. Y no quería. No quería en absoluto. Me quedé en silencio, con las manos entrelazadas, y susurré solo para mí. Dios sabrá perdonarme, pero yo no quiero olvidar. Y al acostarme, con el pecho encogido, comprendí que mi fe estaba dividida, la mitad seguía en el cielo, y la otra mitad latía en el corazón del sacristán. El párroco había salido al mercado y yo me quedé en la iglesia barriendo las últimas hojas que el viento había arrastrado por la puerta abierta. El silencio era distinto cuando él no estaba, más amplio, más libre. Solo el crujido de la escoba sobre la piedra acompañaba mis pensamientos. De pronto lo vi aparecer. El sacristán cruzó la nave con paso sereno, llevando en la mano un manojo de llaves. Su figura alta, recortada contra la penumbra, me hizo contener la respiración. No dijo nada. Solo me miró, y en esa mirada había algo más que rutina. Dejé la escoba apoyada contra un banco y avancé hacia él sin pensarlo. Nos detuvimos bajo la nave central, justo donde la vidriera dejaba entrar un hilo de luz que parecía un camino tendido solo para nosotros. Allí, en medio de la iglesia vacía, el aire pesaba con una intimidad peligrosa. No deberíamos, murmuré, apenas audible. Y sin embargo estamos aquí, contestó él, con voz grave, acercándose un poco más. Sus manos, esas manos grandes y ásperas, se alzaron hasta mi rostro. Rozó mi mejilla con la yema de los dedos, despacio, como quien acaricia un secreto. Sentí que las rodillas me temblaban. Me incliné hacia él, y nuestros labios se encontraron en un beso contenido, rápido, pero tan intenso que el eco pareció rebotar entre los muros del templo. Nos separamos de golpe, mirando a nuestro alrededor, como si alguien pudiera habernos visto. La iglesia seguía en silencio. Solo el murmullo lejano del viento contra los ventanales nos recordaba que el mundo existía. Él tomó mi mano y la apretó fuerte, sin soltarla. Si seguimos así, alguien lo descubrirá, dijo en voz baja. Que lo descubran, me atreví a responder, sorprendida por mis propias palabras. Sus ojos se encendieron un instante, como si esa confesión hubiera abierto una puerta que ya no podía cerrarse. Se inclinó otra vez y me besó de nuevo, más lento, más hondo. El frío de la nave desapareció, solo quedaba el calor de su boca, el temblor de mi cuerpo, el eco de nuestras respiraciones. Cuando la cerradura de la puerta principal chirrió a lo lejos, nos separamos de golpe. Era solo el viento, pero ese sonido nos devolvió a la realidad. Él soltó mi mano con un gesto brusco, como quien arranca un deseo de raíz, y se giró para fingir que acomodaba unas velas. Yo tomé la escoba con dedos temblorosos, barriendo sin ver, con el corazón desbocado. Esa noche, en mi casa, mientras mi marido hablaba de cuentas y jornales, yo apenas lo escuchaba. Mi mente estaba aún bajo la nave, entre las vidrieras y la penumbra, reviviendo el beso prohibido que había encendido en mí un fuego imposible de apagar. Era sábado por la tarde y el párroco había salido a visitar a unos feligreses enfermos. El templo estaba vacío, y el aire tenía ese silencio expectante que me hacía sentir que hasta las piedras respiraban conmigo. Me encontraba en la sacristía, doblando manteles blancos, cuando escuché la puerta cerrarse con un golpe seco. El sonido de unas llaves tintineando me confirmó lo que mi corazón ya había adivinado, era él. El sacristán entró con paso tranquilo, pero sus ojos no tenían la calma habitual. Eran dos brasas encendidas que me buscaban a mí. Se detuvo frente a la mesa, apoyando las manos sobre la madera. Las venas se le marcaban, gruesas, como raíces de un árbol centenario. Yo intenté seguir doblando los manteles, pero mis dedos temblaban demasiado. No podemos seguir escondiéndonos en miradas, dijo, con voz grave.
Entonces no lo hagamos, respondí, sin reconocerme en mi propia audacia. Dejé el mantel a un lado. El silencio se volvió tan denso que sentí que ni la campana de la torre hubiera podido atravesarlo. Di un paso hacia él, y en ese instante se rompió toda contención. Sus brazos me envolvieron con una fuerza que no me asustó, me sostuvo como quien encuentra por fin lo que había buscado demasiado tiempo. Su boca se apoderó de la mía en un beso hondo, ansioso, que me dejó sin aire. Mis manos recorrieron su espalda, fuerte a pesar de los años, y me aferré a él como si el mundo pudiera desaparecer en ese instante. La mesa crujió bajo nuestro peso cuando me apoyó sobre ella, arrastrando los manteles que cayeron al suelo como copos de nieve. El tiempo se disolvió. Afuera el viento soplaba, pero dentro de la sacristía el único sonido era el de nuestras respiraciones entrecortadas, mezcladas, urgentes. El fuego que habíamos contenido tantas semanas se desató de golpe, sin pudor, sin cálculo. En medio de esa entrega, me sorprendió su ternura. Sus manos, ásperas por el trabajo, me acariciaban con cuidado, como si temiera romperme. Y yo, lejos de romperme, me descubrí más fuerte que nunca, más viva que en todos los años que había pasado como esposa silenciosa. Cuando por fin el cansancio nos obligó a detenernos, me quedé con la frente apoyada en su pecho. Sentía su corazón latir con la misma furia que el mío. Él acarició mi cabello y murmuró: «Lo que hacemos puede destruirnos. Lo que no hagamos puede matarnos», le respondí. Nos quedamos así, en silencio, abrazados, con los manteles aún desordenados a nuestro alrededor. El templo entero parecía guardar el secreto. Al salir, lo hicimos cada uno por una puerta distinta, con pasos tranquilos, fingiendo normalidad. Pero yo sabía que ese día no habíamos cruzado solo una línea, habíamos incendiado el puente detrás de nosotros. Esa noche, al volver a casa, apenas pude mirar a mi marido. Lo atendí en silencio, le serví la cena, pero mi cuerpo seguía vibrando con la memoria de lo ocurrido en la sacristía. En mi interior, una certeza me quemaba: ya no era la misma mujer, y nunca más lo sería. El domingo siguiente la iglesia estaba más concurrida que nunca. La misa del patrón había llenado cada banco, y después del oficio quedamos el sacristán y yo para recoger los ramos de flores marchitas y ordenar la sacristía. La nave se vació poco a poco, las voces fueron apagándose en la plaza, y yo respiré aliviada, otra vez el templo era nuestro. Mientras él cargaba un cubo con agua fresca, yo me inclinaba para recoger pétalos del suelo. Cada vez que lo veía pasar a mi lado, sentía la urgencia de buscarlo con los ojos, de provocar el roce más mínimo. Al final, sin poder evitarlo, me acerqué demasiado. Mi mano tropezó con la suya al tomar el mismo ramo. Un choque de piel, breve, pero suficiente para encendernos los dos. «No deberías tentar al destino», me dijo, con voz baja, pero sin apartar la mano. «El destino ya está escrito», me atreví a susurrar. Su mirada se oscureció, y en un segundo sus labios buscaron los míos. El beso fue rápido, contenido, porque ambos sabíamos que no era el lugar ni el momento. Pero justo entonces, la puerta lateral chirrió. El ruido nos hizo separarnos de golpe. Un hombre mayor del pueblo entraba, con paso lento, apoyado en un bastón. Venía a encender una vela a la Virgen. Yo sentí que la sangre se me helaba. Si hubiera entrado un minuto antes, nos habría encontrado entrelazados en pleno altar. Me incliné de inmediato, fingiendo acomodar los pétalos. El sacristán, con una calma que me desarmaba, lo saludó con voz firme. «Buenas tardes, don Julián. ¿Necesita ayuda con la vela?» «No, hijo, gracias», respondió el anciano, sin sospechar nada. Se quedó un rato rezando, mientras yo temblaba en silencio, fingiendo que trabajaba. Cuando salió, con el bastón golpeando el suelo de piedra, el silencio regresó. Me giré hacia él, con el corazón en la garganta. «Nos pudo haber visto». Él sostuvo mi mirada, sereno. «El peligro siempre va a estar ahí. Pregúntate si de verdad quieres seguir corriéndolo». No respondí. Porque la respuesta estaba ya escrita en mi cuerpo, en la urgencia con la que lo deseaba,
en la imposibilidad de volver atrás. Esa noche, al acostarme, mi marido me preguntó por qué estaba tan nerviosa. Yo sonreí y fingí cansancio. Pero en la penumbra, con el corazón aún acelerado, entendí que el vértigo de ser descubiertos no me alejaba de él, me arrastraba más cerca, como si cada riesgo nos encendiera más. El pueblo tiene un modo cruel de masticar las vidas ajenas. No hace falta que nadie lo diga en voz alta, basta un gesto, un silencio, una mirada sostenida, para que los rumores echen raíces más rápido que la hierba en primavera. Yo lo notaba cada vez que bajaba al colmado o al horno. La panadera me preguntaba con sonrisa torcida: ¿y cuánto tiempo pasas en la iglesia? Ya debes de conocer hasta los secretos de las piedras. En la fuente, mientras llenaba el cántaro, dos vecinas cuchicheaban apenas giraba la espalda. Siempre anda allí. Y siempre con él. El sacristán también lo sabía. Lo vi en sus ojos cuando me miró una tarde, mientras acomodábamos los bancos. Empiezan a hablar demasiado, me dijo, en voz baja. ¿Y qué quieren que haga? Respondí, con un nudo en la garganta. Si no te busco, siento que me falta el aire. Él guardó silencio, pero su mano rozó la mía sobre el respaldo de un banco. Fue un gesto mínimo, invisible para cualquiera, pero en mí encendió un incendio. El peso de las miradas me acompañaba incluso en casa. Mi marido, que siempre había sido distraído, empezó a observarme distinto. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó de pronto: ¿no te cansas de pasar tantas horas allí? Es trabajo, le contesté, sin pestañear. Él me sostuvo la mirada unos segundos que parecieron eternos, hasta que bebió de su vaso y no dijo más. Pero yo sabía que la sospecha había germinado. La culpa me mordía, sí. Pero junto a la culpa crecía algo más fuerte, el deseo de no detenerme. Cada vez que el pueblo me señalaba con palabras no dichas, yo sentía que lo nuestro ardía con más fuerza, como un vino secreto que fermentaba en la oscuridad. Una tarde, al cruzar la plaza, escuché a una mujer murmurar a otra: ya no oculta la sonrisa cuando lo ve. Me apresuré a bajar la cabeza, pero en el fondo sonreí de verdad, en silencio, porque era cierto. Esa noche, frente al espejo de mi cuarto, me miré largo rato. No era la misma mujer que entró por primera vez a limpiar la iglesia. En mis ojos brillaba un fuego nuevo, un orgullo escondido. El rumor podía crecer cuanto quisiera, el secreto ya no me pertenecía solo a mí, estaba grabado en cada gesto, en cada mirada que él y yo compartíamos entre esas paredes sagradas. Y lo comprendí con un escalofrío, lo prohibido ya no era solo un pecado, era también mi verdad. El aire de aquel día estaba tan denso que parecía que la tormenta no solo se gestaba en el cielo, sino también en mi pecho. El párroco había salido temprano y la iglesia quedó en nuestras manos. Yo repasaba con un paño los candelabros del altar mayor, mientras él revisaba unas cuerdas en la sacristía. El silencio era tan absoluto que cada crujido de la madera parecía un grito. Me giré y lo vi, de pie en la puerta, observándome con esa calma que escondía un fuego imposible de disimular. Dejé el paño sobre el altar y, sin decir palabra, caminé hacia él. Fue como si nuestros cuerpos supieran antes que nosotros que ese instante iba a ocurrir. Nos encontramos en mitad de la nave. Sus manos grandes rodearon mi cintura, y mis labios buscaron los suyos con un hambre que ya no conocía freno. El beso fue profundo, desesperado, como si quisiéramos recuperar en segundos todo lo que habíamos reprimido durante semanas. El eco de nuestras respiraciones llenaba la iglesia vacía. De pronto, la puerta lateral chirrió. Nos separamos de golpe, el corazón en la garganta. Una mujer del pueblo asomó la cabeza, con un ramo de flores en la mano. Vengo a dejarlas a la Virgen, dijo, sin levantar sospechas. El sacristán, con esa serenidad que me desarmaba, respondió al instante. Déjelas en el altar lateral, ahora las colocamos bien. La mujer avanzó unos pasos, sin notar nada. Yo, aún con los labios ardiendo, fingí acomodar un paño sobre un banco, con las manos temblorosas. Cuando ella se marchó, el silencio volvió, más pesado que nunca.
Nos miramos, aún jadeantes. Él habló en un susurro. Estamos jugando demasiado cerca del abismo. Y aún así no quiero detenerme, le contesté, con voz quebrada. Su mirada se endureció, pero sus dedos rozaron los míos apenas un instante, como quien firma una sentencia. Salimos cada uno por una puerta distinta, con pasos tranquilos. Esa noche, en casa, mientras servía la cena a mi marido, sentía todavía la presión de sus manos en mi cintura. El sobresalto me había helado el cuerpo, sí, pero también me había confirmado algo: el peligro no nos apartaba, nos unía más. Y comprendí que la iglesia entera podía convertirse en testigo. Yo ya no podía dar marcha atrás. Las miradas de las vecinas eran cuchillos, pero la de mi marido se había vuelto un espejo incómodo del que no podía huir. Últimamente me observaba con una atención que antes no tenía. Era como si cada gesto mío, por mínimo que fuese, le levantara preguntas silenciosas. Una noche, mientras cenábamos, rompió ese silencio. Llegas siempre tarde de la iglesia. ¿De verdad te necesitan tantas horas allí? El tenedor se me detuvo en el aire. Sentí el corazón en la garganta. El padre me pide más cosas, hay manteles, flores, bancos que mover, respondí, improvisando. Me sostuvo la mirada unos segundos, largos como campanadas. Luego bajó la cabeza y siguió comiendo. Pero su silencio ya no era el de la costumbre, era un silencio lleno de sospecha. Esa madrugada me desperté con la sensación de que me miraba dormir. Me giré con sobresalto, pero estaba de espaldas, respirando hondo. Aún así, el miedo me dejó los ojos abiertos hasta el amanecer. En la iglesia, al día siguiente, se lo conté al sacristán mientras recogíamos las velas gastadas. Él empieza a sospechar, susurré, con la voz quebrada. Él dejó el candelabro en la mesa y me miró largo rato, como si sopesara cada palabra. No es un juego. El peligro está más cerca de lo que crees. Quise decirle que tenía miedo, pero lo que salió de mi boca fue otra cosa. Y aún así no quiero dejar de verte. Él cerró los ojos un instante, como si esas palabras fueran un golpe. Luego me tomó la mano y la apretó fuerte, sin más. Al salir de la iglesia, crucé la plaza con el rostro ardiendo. Sentía las miradas clavadas en mi espalda. Una mujer mayor murmuró a otra mientras yo pasaba. El marido no es tonto. A ver cuánto tarda en explotar todo. Esa noche, en casa, mi marido me preguntó de nuevo, sin rodeos. ¿Hay algo que me escondes? El aire se me cortó. Lo miré a los ojos y dije lo primero que me vino. No. Solo estoy cansada. Él no respondió. Se levantó de la mesa y salió al patio, cerrando la puerta con fuerza. Me quedé sola, con las manos heladas y el corazón desbocado. Comprendí que el secreto ya no era solo un rumor del pueblo. Había entrado en mi casa, se había sentado a nuestra mesa, y me miraba cada noche desde los ojos de mi propio marido. La tensión en casa se volvió insoportable. Mi marido me miraba como si cada palabra que no decía fuese una confesión. Sus silencios pesaban más que sus reproches, y cada noche me acostaba con la sensación de estar durmiendo al lado de un juez que esperaba mi caída. Por eso, cuando el párroco anunció que debía viajar a la ciudad durante 2 días, sentí que la iglesia volvía a abrirme la puerta de un respiro. Esa misma tarde inventé una excusa y me quedé a solas con el sacristán. El corazón me latía como un tambor mientras lo seguía por la escalera de caracol hacia el campanario. El aire arriba era fresco, con ese olor a piedra mojada y bronce dormido. Las campanas estaban quietas, como si también ellas supieran guardar secretos. Él cerró la trampilla y se giró hacia mí. Su rostro serio contrastaba con la chispa encendida en sus ojos. No deberías haber venido, dijo, con voz grave. Necesitaba verte, respondí, casi suplicando. No hubo más palabras. Me acerqué y lo abracé con fuerza, como si temiera que desapareciera. Sus brazos me envolvieron de inmediato, y el beso que nos unió fue tan largo que sentí que el aire del campanario se detenía. Era distinto a las veces anteriores,
no había prisa, no había contención. Había urgencia, sí, pero también entrega. Sus manos recorrieron mi espalda con ternura, y yo me aferré a su cuello como si en ese instante se jugara toda mi vida. El viento entraba por los ventanales, agitando nuestros cabellos, pero nada podía separarnos. Nos quedamos mucho tiempo allí arriba, respirando juntos, entre campanas que parecían guardianas de nuestro secreto. A lo lejos se oía el rumor del pueblo, diminuto, ajeno, incapaz de imaginar lo que ocurría en lo alto de su torre. Cuando por fin nos separamos, él me sostuvo el rostro entre sus manos y murmuró: «Esto nos va a costar caro». «Ya lo sé», le respondí. «Pero prefiero pagar el precio que vivir sin ti». Bajamos la escalera despacio, cada paso más pesado que el anterior. Afuera, la plaza estaba vacía, solo un perro dormía junto a la fuente. Nos despedimos con un gesto breve, pero en mi pecho ardía la certeza de que ese encuentro había sido más que un secreto, había sido una declaración. Esa noche, al volver a casa, encontré a mi marido sentado en la mesa, con los brazos cruzados. Me miró fijo, sin hablar. Yo aguanté la mirada unos segundos y luego bajé la vista. El silencio entre nosotros fue insoportable. Me encerré en mi cuarto con el corazón desbocado y comprendí que estaba viviendo al filo de un abismo. Pero también comprendí algo más, ya no quería retroceder. Los días siguientes al encuentro en el campanario fueron distintos. Yo caminaba por el pueblo con la cabeza baja, sabiendo que las miradas me seguían. No hacía falta que dijeran nada, los ojos de las vecinas, las risitas de los hombres en la cantina, las preguntas alargadas de la panadera me lo confirmaban todo. El rumor ya estaba en la calle. Una tarde, mientras acomodábamos juntos unos bancos, él me tomó del brazo con firmeza. Sus dedos me dejaron sin aire. «Ven». Me condujo hasta la sacristía y cerró la puerta. La penumbra nos envolvió. Su respiración era más fuerte que de costumbre, y sus ojos tenían un brillo distinto, como si estuviera a punto de soltar un peso demasiado tiempo guardado. «No podemos seguir así, escondidos como ladrones», dijo, con voz grave. «Entonces dime qué hacemos», le respondí, con el alma temblando. Se quedó en silencio unos segundos, observándome como si quisiera grabar cada detalle de mi rostro. Luego alzó una mano y me acarició la mejilla con suavidad. «Hace años que mi vida era rutina. Solo trabajo, campanas y silencio. Pero desde que llegaste», hizo una pausa, buscando aire, «desde que entraste en esta iglesia, me devolviste algo que creía muerto. Me devolviste la vida». Sentí que el corazón me golpeaba con tanta fuerza que las lágrimas me nublaron la vista. Nunca nadie me había hablado así. «No me importa que el pueblo murmure, ni que nos señalen», continuó, con firmeza. «Si me condenan, que me condenen. Yo no pienso dejarte». No supe qué decir. Solo lo abracé con toda la fuerza de mi cuerpo, hundiendo mi rostro en su hombro ancho, sintiendo el olor a madera, a cera y a humo que siempre lo acompañaba. Sus brazos me envolvieron con esa mezcla de ternura y firmeza que me hacía sentir protegida. «Tú también me has cambiado», susurré contra su pecho. «No soy la misma mujer que entró aquí a limpiar el polvo. Y aunque me cueste la vida, no quiero volver a serlo». Nos besamos despacio, largo, como si selláramos un pacto invisible. El eco de nuestras respiraciones llenaba la sacristía. No era un beso de urgencia, era un beso de promesa. Cuando salimos, lo hicimos con paso tranquilo, fingiendo normalidad. Afuera, la plaza estaba llena de voces, pero yo caminaba con la frente erguida, sabiendo que algo había cambiado, ya no éramos solo un secreto. Éramos dos personas dispuestas a desafiar el mundo por lo que sentían. Esa noche, mientras mi marido dormía de espaldas, me quedé mirando el techo, recordando sus palabras. «Me devolviste la vida». Y pensé, tal vez lo nuestro fuera un pecado, pero también era un milagro. El aire en casa se volvió espeso, irrespirable. Mi marido ya no me hablaba como antes, con frases sueltas y silencios de rutina, ahora cada palabra suya era una pregunta disfrazada. Me observaba de reojo cuando me peinaba antes de salir,
cuando me ponía la blusa menos gastada, cuando me retocaba la cara frente al espejo como quien busca frescura en la piel. Una noche, mientras cenábamos, dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. ¿Qué haces tantas horas en la iglesia?, preguntó, sin rodeos. El tenedor se me escapó de las manos. El párroco siempre pide más cosas, limpiar, ordenar, ya sabes cómo es, respondí, intentando mantener la calma. Él no me quitaba los ojos de encima. No me mientas. Te noto distinta. No eres la misma de antes. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que tuve miedo de delatarme. Bebí un sorbo de agua, pero el nudo en la garganta no cedía. Estoy cansada, nada más, mentí. Guardó silencio, pero su mirada me atravesó. Luego se levantó, arrastrando la silla con violencia, y salió al patio. El portazo resonó como una campanada dentro de mí. Esa noche no dormí. Lo escuchaba moverse inquieto en la cama, como si buscara respuestas en sus propios sueños. Yo, con los ojos abiertos en la oscuridad, solo podía pensar en el campanario, en las palabras del sacristán, en el fuego que me consumía. Al día siguiente, mientras barría la nave de la iglesia, le conté lo ocurrido. Él sabe algo, le dije, con voz rota. El sacristán me miró fijo, serio, con esa calma suya que escondía siempre un fondo de tormenta. Entonces tienes que decidir. No podemos seguir viviendo entre el miedo y el deseo. Sus palabras me estremecieron. No estaba dispuesto a soltarme, pero tampoco a vivir oculto para siempre. Yo, en cambio, temblaba entre dos mundos, el de mi casa, con un marido que ya olía a sospecha, y el de la iglesia, con un hombre que me había devuelto la vida. Al volver a casa esa tarde, mi marido estaba sentado en la mesa, esperándome. ¿Hay algo que quieras decirme?, preguntó, con una calma que daba más miedo que un grito. Yo apreté los labios. El silencio fue mi única respuesta. Y en ese silencio, comprendí que la campana del campanario ya no repicaba solo para el pueblo, estaba anunciando que mi secreto pronto dejaría de serlo. Los días siguientes fueron un laberinto de miradas largas y silencios cargados en casa. Mi marido ya no disimulaba. Me observaba cuando me peinaba antes de salir, cuando recogía el bolso, cuando decía que debía ir un rato más a la iglesia. Su desconfianza era un peso constante, un filo sobre mi piel. Una tarde, al volver, lo encontré en la puerta, esperándome. Te acompaño, dijo, sin dar opción. El corazón me dio un vuelco. Caminamos en silencio hasta la plaza. La iglesia se erguía delante de nosotros, imponente, como si supiera que iba a ser escenario de una batalla. Dentro, todo estaba en calma. El párroco se había marchado temprano, y el sacristán aún no había aparecido. Yo fingí ordenar unos reclinatorios, pero las manos me temblaban. Él me miraba en cada gesto. ¿Por qué siempre te arreglas más cuando vienes aquí?, preguntó, con tono frío. Porque es la casa de Dios, mentí, evitando sus ojos. No insistió. Pero al día siguiente lo sentí detrás de mí. Creí que estaba sola en la nave, y cuando me giré, lo encontré en la penumbra del atrio, vigilando en silencio. Me recorrió un escalofrío, era como si hubiera decidido espiarme hasta encontrar lo que buscaba. Corrí a la sacristía y allí estaba él, el sacristán, revisando unos manteles. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, temblando. Él me sigue, susurré, con la voz rota. El sacristán me tomó de las manos con esa fuerza tranquila que siempre me sostenía. Déjalo. No permitas que el miedo te gobierne. Lo abracé con desesperación, como si en sus brazos pudiera esconderme del mundo entero. Sentí su corazón fuerte bajo mi mejilla y comprendí que era el único lugar donde quería estar. Cuando salí más tarde, mi marido ya no estaba en la plaza. Pero esa ausencia no me tranquilizó, sabía que el acecho continuaría, que buscaba la prueba que aún no había encontrado. Esa noche, en casa, me preguntó de nuevo, directo. ¿Lo amas? Las palabras me atravesaron como una espada. Me quedé en silencio,
con la mirada fija en mis manos. No pude negarlo, no pude mentir. Él se levantó de la mesa con un gesto brusco y salió sin decir más. Yo me quedé sola, con el corazón hecho trizas. Porque en ese instante supe que el final estaba cerca. El rumor ya no era del pueblo, ni de las vecinas. El rumor había entrado en mi casa, se había sentado en mi mesa, y había puesto nombre a lo que yo intentaba esconder. La mañana estaba cargada de un silencio extraño, de esos que anuncian tormenta aun cuando el cielo está despejado. Yo bajé a la iglesia con el corazón apretado, sabiendo que mi marido ya no era el hombre distraído de antes, ahora era un cazador, siguiendo cada uno de mis pasos. En la sacristía me encontré con él, el sacristán. Estaba acomodando los cálices, sus manos firmes brillando bajo la luz dorada que entraba por el ventanal. Apenas lo vi, todo el miedo se me olvidó. Me acerqué despacio, con esa urgencia que ya no podía detener. Hoy no deberías estar aquí, me dijo, en voz baja. No puedo estar en otro sitio, respondí, y mis palabras fueron más confesión que excusa. Me tomó de la cintura, y nuestros labios se encontraron en un beso breve, pero intenso, suficiente para que el mundo desapareciera. Sentí que la sacristía se cerraba en torno a nosotros, como un refugio secreto. Pero entonces, el golpe seco de una puerta rompió el instante. Me aparté de golpe, con el corazón en la garganta. Mi marido estaba allí, en el umbral, mirándonos. Sus ojos ardían, no de sorpresa, sino de certeza. Como si hubiera esperado este momento desde hacía tiempo. Ya lo sabía, dijo, con voz rota, grave. El sacristán se enderezó, serio, con la calma que siempre lo acompañaba. No dijo nada, solo me sostuvo del brazo, como si quisiera protegerme. Yo temblaba entera, incapaz de moverme. Mi marido avanzó un paso dentro de la sacristía. Su mirada se clavaba en mí, no en él. ¿Con él? ¿Aquí? Escupió, señalando las paredes que habían sido testigos de nuestro secreto. Quise hablar, justificarme, pero las palabras se me ahogaron. Solo pude bajar la cabeza, avergonzada y al mismo tiempo extrañamente aliviada. Ya no había nada que ocultar. El silencio se hizo insoportable. Afuera, la campana dio una sola campanada aislada, como si quisiera marcar la sentencia. Él se giró sin decir más y salió, la puerta cerrándose con un estruendo que retumbó en mis entrañas. Me quedé de pie, con el sacristán a mi lado. Su mano fuerte aún sujetaba mi brazo, dándome un apoyo que yo no tenía ya en ningún otro lugar. Lo miré a los ojos y supe que el secreto había dejado de serlo. Ahora éramos un escándalo, una vergüenza, una historia que el pueblo contaría por años. Y aún así, en medio del miedo y la vergüenza, había en mí una certeza: prefería cargar con esa condena que perder lo que había encontrado en él. La noticia corrió más rápido que las campanas. No sé si fue mi marido quien lo contó en la cantina o si alguien más nos había visto antes, pero al día siguiente las miradas del pueblo ya no eran cuchicheos escondidos, eran cuchillos lanzados sin pudor. Al cruzar la plaza, las mujeres dejaron de hablar para mirarme. Algunas bajaban la vista con gesto de lástima, otras sonreían con desprecio. Una me susurró, creyendo que no la oía. La iglesia ya no es casa de Dios, es el lecho de su pecado. Los hombres en la taberna también reían, golpeando las mesas, como si yo fuera una historia jugosa para acompañar el vino barato. Sentí la vergüenza arderme en la piel, pero caminé con la cabeza alta. No quería darles la satisfacción de verme huir. En casa, el silencio con mi marido era insoportable. No me hablaba. No me tocaba. Solo me observaba con una mezcla de rabia y derrota. Cada noche, me daba la espalda en la cama, como si yo fuera un fantasma que lo acosaba en sueños. En la iglesia, en cambio, él me esperaba. El sacristán se mantenía firme, imperturbable ante los rumores. Una tarde, cuando nos encontramos en la sacristía, me miró con una calma que me atravesó. El pueblo puede decir lo que quiera. Yo no me avergüenzo. Sentí que se me quebraba la voz. Yo tampoco, respondí.
No quiero esconderme más. Me abrazó fuerte, y por primera vez entendí que, aunque todos nos señalaran, en sus brazos había un refugio más seguro que cualquier altar. Al día siguiente, cuando volví a cruzar la plaza, lo hice con otra fuerza. Escuché los susurros, vi las miradas, sentí las piedras invisibles lanzadas contra mi espalda. Pero ya no agaché la cabeza. Caminé erguida, con la certeza de que no iba a renunciar a lo que había encontrado. Esa noche, frente al espejo, me vi distinta, ya no era la mujer que pedía perdón en cada gesto. Era una mujer que había elegido, y aunque la elección me condenara en los labios del pueblo, me había salvado en el silencio de mi alma. La tarde estaba teñida de un rojo extraño, como si el sol se resistiera a irse. El aire olía a humo de chimenea y a tierra húmeda. El pueblo seguía murmurando, yo lo sentía en cada paso por la plaza, en cada puerta que se cerraba demasiado rápido al pasar. Pero esa tarde no me importaba, llevaba las llaves de la iglesia en el bolsillo y un peso en el pecho que solo podía aliviar en un lugar. El campanario. Subí la escalera de caracol con las piernas temblorosas. Arriba, él me esperaba, sentado junto a la campana mayor, como si supiera que ese sería nuestro último encuentro. Sus ojos, cansados pero firmes, se iluminaron al verme. Sabía que vendrías, dijo, y su voz sonó como una campanada grave que me atravesó entera. No respondí. Solo me acerqué y me dejé caer en sus brazos. Nos abrazamos largo, apretados, como si quisiéramos grabar en la piel el recuerdo del otro. No hubo prisa, no hubo culpa. Solo ternura y un dolor profundo, el de saber que aquello terminaba. El pueblo no nos lo va a perdonar, murmuró, acariciando mi cabello. Yo tampoco quiero que me lo perdone. Solo quiero que me recuerdes, le contesté, con la voz rota. Nos besamos despacio, con la calma de quien se despide, con la urgencia de quien sabe que ese instante será único. El repique de la campana menor, movida por el viento, acompañó nuestro beso como un eco solemne. Era como si la torre misma nos despidiera. Cuando nos separamos, sus ojos tenían lágrimas contenidas. Prométeme que no olvidarás este lugar, dijo, apretando mis manos. Nunca lo haré. El campanario ya no será nunca solo piedra y bronce. Será nuestra historia. Nos quedamos allí, en silencio, mirando cómo el sol se ocultaba tras los montes. Después bajamos despacio, cada escalón un adiós. En la puerta de la iglesia, nos detuvimos un segundo. No nos dijimos nada más. Él se giró hacia la sacristía, yo hacia la plaza. El mundo seguía, indiferente. Pero dentro de mí, cada campana sonaba con un eco nuevo, el de un amor prohibido que me había marcado para siempre. Esa noche, en la cama, escuché el viento golpear las ventanas. No pude dormir. En mi pecho resonaba aún el último tañido, como si la torre entera me habitara. Y comprendí que ese sonido no me abandonaría nunca. El pueblo ya había dictado su sentencia. No hacían falta palabras, bastaban las miradas torcidas, los murmullos en la fuente, los silencios incómodos cuando yo cruzaba la plaza. Para ellos yo era una mujer marcada, una esposa caída. Y tal vez lo era. Pero dentro de mí sonaba otra verdad. Cada campanada del templo, cada tañido que vibraba en el aire del valle, me recordaba que había vivido algo que nadie podría quitarme. En el campanario no solo descubrí los labios de un hombre mayor, ni el roce de sus manos curtidas. Descubrí mi propio latido. Comprendí que no era la sombra obediente que todos creían, sino una mujer capaz de elegir aunque la elección la condenara. Mi marido dejó de preguntarme. El silencio entre nosotros fue su respuesta, y yo lo acepté sin lucha. No había marcha atrás. Yo ya no pertenecía a esa vida hecha de costumbre y resignación. Mi piel, mi memoria, mi alma, llevaban grabado el eco de otra campana, la del deseo que me devolvió al mundo. Hoy sigo entrando a la iglesia, sigo limpiando los bancos, sigo encendiendo velas. Pero cada vez que levanto la vista hacia lo alto, siento un nudo en la garganta. Sé que allá arriba, donde el viento golpea con más fuerza y el bronce duerme su vigilia, quedó nuestro secreto.
El campanario ya no es solo piedra y sonido, es la torre de mi verdad. ¿Me arrepiento? No. La culpa me rozó muchas noches, sí, pero más fuerte que la culpa fue la certeza de que, por una vez, viví. Y aunque el pueblo me juzgue, aunque el mundo entero me señale, yo llevo dentro el recuerdo de sus brazos como quien guarda un vino añejo, escondido, oscuro, pero vivo. El sacristán me enseñó algo que ningún rezo había logrado, que a veces el verdadero milagro no es pedir perdón, sino atreverse a sentir. Y por eso, cuando la campana suena y el eco retumba en las calles del pueblo, yo cierro los ojos y sonrío. Porque sé que ese tañido no pertenece solo a la iglesia. Suena también dentro de mí, como una campana secreta, eterna, imposible de callar. El deseo prohibido puede ser una condena, pero también una revelación. Yo descubrí que no hay pecado más grande que negarse a vivir lo que el corazón reclama. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir el eco de una campana en tu propio pecho, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguirás encontrando relatos donde la pasión, la culpa y la libertad se entrelazan como campanas que nunca dejan de sonar.